¿Qué es algo que la gente no sabe sobre este canal? Nos sumergimos en los libros, los desglosamos y hacemos que leer sea divertido. Hoy nos sumergimos en un nuevo resumen del libro, y créanme, no querrán perderse este. No lo olviden, dejaré el enlace completo del libro en los comentarios para que puedan echarle un vistazo ustedes mismos. Y oigan, déjenme saber en los comentarios qué libro quieren que resuma a continuación. Sus sugerencias hacen que este canal siga adelante. Así que dejen sus títulos favoritos abajo. ¿Listos? Vamos a empezar. Bienvenidos a esta exploración profunda, a este espacio donde hoy nos vamos a meter de lleno en una historia fascinante. La vida de Emilia del Valle Claro. Nos vamos a San Francisco, fines del siglo XIX, una ciudad, vibrante, ¿no? Llena de contrastes. Exactamente, y las fuentes que tenemos nos dan una mirada muy particular, la de una mujer que tiene que lidiar con secretos familiares, con las restricciones de la época. Sí. Y encima con los ecos de una guerra civil. En Chile, un lugar que parece lejos pero que está súper conectado con sus raíces. Y esa es un poco la idea hoy, ¿no? Desentrañar esta vida que tiene de todo. Vamos a hablar de identidad, de verdades ocultas. De cómo era ser mujer y querer abrirse camino, por ejemplo, en el periodismo. Totalmente, un mundo de hombres en esa época. Y claro, el impacto de la guerra, que siempre es brutal. Bueno, ¿empezamos a desglosar esto? Dale, empecemos. La historia arranca fuerte, con una imagen que, la verdad, impacta. Emilia, con 7 años, posando para una foto. Sí, una foto que la aterraba, dice, con un arpa de utilería. Y como si eso fuera poco, ese mismo día, su mamá, Molly Walls, la lleva a ver algo insólito. Sí, la cabeza decapitada del bandido Joaquín Murrieta, en un frasco. Imagínate, vaya manera de empezar una vida, ¿no? Marca mucho el tono. Sin duda. Y esa madre, Molly Walsh, es una figura clave para entender a Emilia. Su historia es tremenda. A ver, contanos un poco. Criada en un orfanato, estuvo a punto de ser monja, pero termina de maestra en una escuela humilde, el Orgullo Azteca, en La Misión. Ajá. Y la describen como frágil por fuera, pero con una hoguera por dentro. Esa frase es muy potente. Una hoguera. Y parece que esa hoguera atrae a Gonzalo Andrés del Valle, un chileno adinerado y, de escasos escrúpulos, dicen las fuentes. Exacto. La seduce, la embaraza. Y la abandona. El patrón clásico, lamentablemente. Sí. Pero acá aparece otro personaje fundamental. Don Pancho Claro. Ah, sí, el director de la escuela. El director, sí. Un hombre mayor que Molly que estaba secretamente enamorado de ella. Y al enterarse de todo el drama, ¿Qué hace? le propone matrimonio. Pero ojo, no por pasión desbordada, sino por respeto, por afecto mutuo. ¿Qué gesto? Un gesto enorme. Le ofrece un hogar y, lo más importante, reconoce al hijo que viene como suyo. Para Emilia, él es Papó, su papá. El verdadero padre, digamos, en términos afectivos. Qué importante eso. Totalmente. Y esto crea una dinámica familiar, compleja. Molly es devota, muy práctica con la plata. Que convierte la caridad de hacer pan en un negocio. Tal cual. Increíblemente práctica, pero por otro lado, muy melodramática y con juicios muy, muy severos. ¿Y Pancho, Papo? Él la adora, incondicionalmente. Emilia siente que de él hereda el optimismo, la bondad, aunque físicamente dice que se parece poco a Molly. Interesante esa mezcla. Y esa necesidad de encontrar su lugar la lleva a escribir, ¿no? ¿Ya de adulta? Sí, y acá viene algo genial. Empieza a escribir, pero novelas de 10 centavos. Esas de acción, venganza. Y bajo seudónimo masculino, Brandon J. Price. Claro, era casi la única forma para una mujer de publicar eso en esa época. Tenía que ser un hombre. Y lo más loco es que la madre, Molly, con su valiosa imaginación morbosa, como la describen, Le sugería argumentos bien truculentos, como el de una chica violada que se venga de forma brutal. parece que Emilia intentó con las novelas románticas, pero no le salían. No. Lo suyo era el drama, la tragedia. Como su madre, en el fondo. No el romance fácil. Y Brandon J. Price le da éxito, Y plata. Independencia económica. que era clave. Pero ella quería más. A los 23 se planta en el Daily Examiner.
quiere ser periodista. Y deja claro que no va a ser mecanogafa, ¿eh? Para nada. Consigue que la reciba el editor jefe, un tal Chamberlain. Y le ofrecen lo típico. La sección femenina. Obvio. Hogar, sociedad, esas cosas. Pero ella dice que no. Y la oportunidad le llega con un caso policial, fuerte. El asesinato del senador Arnold Cole. Exacto. Y ahí Emilia juega su carta maestra. Les dice, yo soy Brandon Hott Price. ¡Wow! ¿Y el editor? Se queda, imagínate, le deben haber parecido horrendas las novelas, pero reconoce que hay talento ahí. Y audacia. Le da una chance. Y acá usa sus contactos de la misión, ¿no? Su red de chismosos. Fundamental. Así descubre a Josefa Palomar, la mujer de la limpieza que encontró el cuerpo de Cole, pero no en la calle, como decía la policía. Sino en un departamento secreto. Ajá, y que el senador tenía una doble vida, encuentros con hombres jóvenes, secretos de la alta sociedad. Y esto muestra mucho las divisiones de San Francisco, ¿no? Los ricos por un lado, la clase trabajadora, los inmigrantes por otro. Totalmente. Los de arriba viven en su mundo, pero los de abajo, los invisibles, son los que saben todo. Tienen ojos y oídos en todos lados. La crónica de Emilia sobre Cole pega fuerte. Sí, impresiona al editor. Y la asigna al caso, pero con un compañero, Eric Whelan, un periodista irlandés con más cancha. Y arman una dupla particular, Eric con los hechos, digamos, lo objetivo. Y Emilia, como Brandon J. Price, con la crónica, una mirada más personal, más literaria de los hechos. Y Eric se convierte en más que un colega. Sí, al principio medio reticente, pero después en un mentor, un amigo. Le enseña el oficio, los trucos, cómo moverse. Se hacen muy compañeros. Una relación importante, porque lo que sigue es un salto enorme. Sí. Cubrir la Guerra Civil Chilena, 1891. El editor los manda a los dos. Y para Emilia, esto es la gran oportunidad. Doble oportunidad. Buscar a su padre biológico, a Gonzalo Andrés del Valle. Y poder firmar, por fin, con su nombre. Emilia del Valle. Exacto. Un paso gigante. Para entender un poco, la guerra es entre el presidente Balmaceda y el Congreso. ¿Por qué peleaban? Bueno, por un lado, el control del salitre, que era la gran riqueza de Chile. Y por otro, una lucha de poder. Presidencialismo contra parlamentarismo. Y con intereses extranjeros metidos. Estados Unidos con Balmaceda, Gran Bretaña con el Congreso. Tal cual. Un escenario súper complejo. Emilia logra que la dejen firmar como Emilia del Valle. Y deciden dividirse. Eric con los rebeldes, los congresistas. Y Emilia con el gobierno, los balmacedistas. Y acá, una cosa muy de novela. Acuerdan usar un código secreto en sus mensajes. Sí, lenguaje de novela romántica para pasarse información militar. ¡Qué genios! Muy arriesgado. El viaje de Emilia a Chile ya es toda una aventura. Un barco lleno de gente huyendo. Y ahí conoce a alguien clave, ¿no? Patrick Egan. El ministro de Estados Unidos en Chile, un irlandés como Eric, y le va a abrir puertas en Santiago. Llega a Santiago y la ciudad está tensa. La guerra se siente, aunque todavía no explota ahí. Sí, y conoce a Rodolfo León, un periodista chileno que se hace amigo y le ayuda mucho. Y a través de él consigue la entrevista con Balmaceda. Nada menos. Una entrevista muy reveladora. Balmaceda se presenta como un revolucionario, luchando contra la oligarquía por el pueblo. Pero acusado de autoritario por los otros. Claro, y Emilia queda ahí, en medio, sin saber bien qué pensar. Es difícil ser objetiva en una guerra civil. Y mientras hace periodismo, busca a su padre. Contacta a una tía, Paulina del Valle. ¿Qué personaje Paulina? Una matriarca excéntrica que hizo fortuna en California con negocios de lo más variados. Hielo, comida fresca. Una emprendedora. Totalmente. Y le da una imagen de su sobrino Gonzalo Andrés bastante terrible. Que era un vividor, un tarambana y ahora es un católico santurrón lleno de deudas y esperando morirse. No muy alentador. Para nada. Y el encuentro con él, bueno, es fuerte. Emilia encuentra a un viejo enfermo lleno de culpa. Y con miedo al infierno. Mucho miedo. Le confiesa que su gran pecado fue seducir a Molly, la que iba para monja. Y Emilia llevaba una carta de Molly, una carta de rencor. Sí, pero al verlo así,
decide quemarla, no se la da. Un acto de compasión, quizás. Sí, sorprendente. Y empieza a visitarlo. Descubre al hombre detrás del mito familiar. Clasista, sí, pero con buenas historias. Y siente una conexión. Reconoce cosas suyas en él. Admite que se parece más a él que a Molly. Es un momento de reconciliación con esa parte de su identidad. Cierra un círculo. Pero la guerra sigue. Y Emilia toma una decisión audaz. Ir al frente. Se une a las cantineras. Esas mujeres que iban con el ejército, cocinando, lavando, curando. Haciendo de todo. Y ahí conoce a Angelita Ayalev. Una mujer mapuche, fuerte, práctica, experimentada. Se convierte en su amiga, su guía en ese mundo tan duro. Las fuentes pintan un cuadro muy crudo de la vida de los soldados, ¿no? Mala paga, reclutamiento forzoso. Castigos terribles, atención médica casi nula. La guerra sin filtro, muy real. Y entonces, la batalla, Concón. Su bautismo de fuego. La descripción es brutal. El caos, el ruido, el olor a pólvora, el miedo. Cuenta que se queda paralizada al principio. Sí, pero sigue Angelita. Va al frente, reparte agua, ánimo. Una experiencia al límite. Dice que por momentos se sintió invencible, pero ve la muerte de cerca. Y reflexiona sobre la fatal demencia de la guerra. Un juego siniestro de los poderosos. La marca para siempre. El ejército de Balmaceda pierde feo en Concón, y mientras los ganadores hacen el repaso, Que es matar a los heridos. ¿Una barbaridad? Angelita la saca de ahí a la rastra. Logran escapar. Huyen a Valparaíso. Y ahí se reencuentra con Eric. Y, bueno, toda esa tensión acumulada, el peligro, el alivio. Explota. Tienen un encuentro muy íntimo, muy profundo en una pensión. Y Eric, ahí, le pide matrimonio. Ella duda, no. Por el momento el caos. Sí, le parece una locura en medio de la guerra, pero aceptan comprometerse. Sin embargo, La guerra no terminó. Y Eric decide ir a cubrir la batalla final, Placilla, con los rebeldes. a pesar de que Emilia le ruega que no vaya, él siente que es su deber, o quizás la adrenalina del conflicto lo arrastra. ¡Qué angustia para Emilia! Terrible. Y durante esa batalla, la de Placilla, Emilia no se queda quieta. Se va de voluntaria a un hospital en Valparaíso. Y se topa con el horror de nuevo. Heridos, amputaciones. Traduce para un cirujano inglés. Sí, un tal Whittaker. Y en medio de todo eso, encuentra a Angelita, Su amiga. gravemente herida, y muere en sus brazos. Otro golpe durísimo. La batalla es una masacre. Matan a los generales de Balmaceda. Y Valparaíso celebra la victoria con... Violencia, saqueos, persecución a los vencidos, un caos total. Y en ese caos, a Emilia la arrestan. En el hospital, la acusan de espía. La golpean muy fuerte, la meten presa, en la parte de hombres. Y escucha lo peor. ¿Cómo torturan y matan a su amigo, Rodolfo León, en la celda de al lado? Es el infierno. La someten a un juicio falso, rápido, y la condenan a muerte, Pasa la noche esperando el fusilamiento. buscando consuelo en visiones de Eric, de sus padres, una resistencia interior increíble, Pero al amanecer, la ejecución es falsa. Disparan salvas. una farsa macabra. Resulta que la muerte de Rodolfo León causó un escándalo internacional, Ah, claro. y la Junta Revolucionaria, para cuidar su imagen, decide liberar a los periodistas extranjeros. Pero a Emilia no la sueltan enseguida. Está muy mal herida. Mientras tanto, Eric sobrevivió a Placilla. Quedó sordo temporalmente por una explosión. Y la busca como loco. Contacta a Egan, el ministro de Estados Unidos, usa el apellido del Valle, mueve cielo y tierra. Y logra que la liberen. La rescata Frederick Williams, el marido de la tía Paulina. La lleva a Santiago, a casa de Paulina. Ahí se recupera, lentamente, y se entera del final de Balmaceda. Que se suicidó en la embajada argentina. Sí, y Rufina, la mujer que cuidó a su padre, también cuidó a Balmaceda en sus últimos días, y le cuenta todo a Emilia. ¡Qué conexión! Y en medio de todo, recibe la herencia del padre. Esas 50 hectáreas en el sur, cerca del lago Pirihueco. No es una fortuna, pero Es simbólico, muy simbólico en ese momento. totalmente. Y aunque Eric quiere casarse ya y volver a San Francisco, Emilia siente otra cosa, una necesidad de ir al sur, sola. necesita ese espacio, encontrar esa tierra,
pero sobre todo, encontrarse a sí misma después de todo lo vivido. El trauma fue demasiado fuerte. Demasiado. Y ese viaje al sur es un viaje interior. Consigue ir en una goleta, la niña Juanita, Con el capitán Martín Llanos, y durante la travesía empieza a escribir su historia en un cuaderno. poniendo en orden el caos. Exacto. Es terapéutico, una forma de reconstruirse. El capitán la deja en la orilla del lago Pirijueco, un lugar salvaje, aislado. Y la deja al cuidado de guías indígenas. Le dice que estará segura. Sí, por una amistad que él tenía con un líder mapuche, y el final del relato lo cuenta Eric. En un epílogo, cuenta su angustia, meses sin saber nada de Emilia, Vuelve a Chile a buscarla, sigue sus pasos con ayuda del capitán Llanos. hasta que la encuentra. Meses después, viviendo en una cueva, muy austeramente, con un guía mapuche, Ha llenado cuadernos con su historia. ha enfrentado sus fantasmas en la naturaleza. Y cuando ve a Eric, está lista, lista para volver. Pero es otra Emilia. Totalmente transformada. Y así cerramos este recorrido, ¿no? Por esta vida tan intensa de Emilia del Valle Claro. Una vida marcada por buscar quién era, por desafiar lo que se esperaba de ella, por el poder de escribir. Y por el impacto brutal de la guerra, claro. Vimos cómo los secretos familiares la marcaron al principio, cómo tuvo que inventarse un nombre de hombre para poder trabajar. Y cómo el periodismo la llevó a Chile, a enfrentar sus raíces, a ver la guerra de frente, Una experiencia que la quiebra y la reconstruye. y la lleva a buscar esa soledad en el sur, para poder procesar. Y es escribiendo su historia que parece encontrar la forma de sanar. Exacto. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo hacemos para reconstruirnos después de vivir cosas terribles? Sí. ¿Y qué rol juega el contar nuestra propia historia en ese proceso? En encontrar nuestro lugar después de la tormenta. Una pregunta fuerte que nos dejan estas fuentes.